Y como decía, ya tenemos a Fernando. Fernando, buenos días. Fernando Burgaz. Sí, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Fernando, muchas gracias a ti, al Ministerio, por colaborar en esta jornada de talleres de la región de Murcia. Estamos a un tema que siempre ha sido muy sensible para todos los talleres, pero que en esta cuestión, en esta fecha, en esta actualidad, nos encontramos con una nueva regulación y tu exposición está siendo muy esperada con el fin de, pues informar, aclarar los temas. Y va a dar juego, y supongo que en las próximas semanas, próximos meses, pues seguiremos informando a nuestros talleres de esta nueva regulación y de su aplicación. Fernando, nuevamente muchas gracias y adelante. Bueno, decirte que enfrente tienes a puertas a una casa abierta. Somos un centro de formación. Tú que vives en Madrid, pero bueno, te pongo muy brevemente. Somos un centro de formación de referencia. De hecho, el presidente de gobierno nos visitó el año pasado y bueno, aquí salen muchos desempleados y salen muchos trabajadores formados. Muchas gracias, Fernando. Muy bien, pues entre todo, muchísimas gracias a vosotros, gracias por invitar al Ministerio a participar en este seminario, en esta jornada, que la verdad es que llevo siguiendo varias intervenciones y la verdad es que debo también felicitaros por la gran calidad de la imagen, del sonido y del funcionamiento de estas nuevas tecnologías, que realmente yo creo que es un auténtico reto para todos, pero la verdad es que lo estáis haciendo muy bien. Es decir, por tanto, pues enhorabuena y felicidades por esta iniciativa. Y de luego encantado de participar hoy y cuantas veces necesitéis que volvamos a charlar o a comentar este tipo de cuestiones. Pues yo tenía una presentación que quería compartir para un poco acompañar mi intervención. A ver si me permitís. Se pone... Ya. Bueno, evidentemente nos encontramos ante una nueva regulación en la normativa que regula la recogida y la gestión de los neumáticos fuera de uso. En mi intervención quisiera comenzar un poco haciendo una referencia genérica a los aspectos generales de la gestión y bueno, elementos que evidentemente sin duda conocéis y ya habéis oído, pero bueno, creo que es bueno pues un poco poner antecedentes y digamos, actualizar un poco los conceptos, ¿no? Y luego ya entraré a desgranar los cambios principales que se han introducido en la legislación y finalmente, bueno, pues daré respuesta a una serie de preguntas que me habéis formulado vosotros, que me habéis pasado por escrito y que os iré comentando, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que es importante tener en cuenta estos dos conceptos, que son bien conocidos, evidentemente, pero que es lo que, digamos, marca todo el conjunto del sistema de gestión. En primer lugar, el neumático de reposición, evidentemente, son los neumáticos que se ponen para reemplazar los neumáticos en los vehículos, y el neumático fuera de uso, pues es ese neumático que se retira, ese neumático que es desechado, y es ese, digamos, el elemento fundamental, es decir, es el elemento cuyo poseedor desecha porque, digamos, no le conviene, no le interesa o porque no reúne las condiciones adecuadas. Para que tengamos una idea de qué estamos hablando a nivel nacional, en términos generales, decir que en el año 2019 se pusieron en el mercado nacional a un poco más de 22 millones de neumáticos nuevos. Eso viene a ser algo así como casi 245.000 toneladas de neumáticos, que en la región de Murcia, de ese volumen, más o menos se pusieron el 3,7% del total, y que si vemos cuál es la distribución por categorías, pues fundamentalmente la gran mayoría, casi el 50%, se corresponde con neumáticos de turismo, aunque bueno, pues también el camión y autobús tiene un peso importante también, porque evidentemente son neumáticos mucho más pesados, y los otros, bueno, pues tienen una importancia ya algo menor, ¿no?
También un elemento que es fundamental, pero que yo creo que no podemos olvidar nunca, es el impacto ambiental que origina el neumático. Bueno, el neumático pues prácticamente se considera que es indestructible, es decir, de hecho es de los pocos productos, yo creo, que se ponen a la venta que no tiene fecha de caducidad como tal, y se estima que un neumático que se abandonase en la naturaleza, en el medio ambiente, tardaría en torno a 1000 años en desaparecer, con lo cual esto yo creo que nos debe llevar a tomar conciencia de la importancia de que todo el proceso de gestión, de que todo el manejo de este residuo, pues evidentemente se lleve a cabo de la mejor manera posible para no alterar el medio ambiente y para no dejar evidentemente, digamos, un impacto en las generaciones futuras, ¿no? Bueno, evidentemente el gran problema y el gran impacto que tiene el neumático es cuando se quema, es decir, porque si no el neumático es inerte, es decir, digamos, su impacto, si no se quema, su impacto será un impacto más desde el punto de vista paisajístico, pero es decir, el gran problema desde el punto de vista del neumático en cuanto al impacto ambiental es que se queme. Hay que tener en cuenta que el neumático no quema de manera autónoma, es decir, no puede, digamos, auto quemarse o auto arder como otros productos, y por tanto tiene que ser intencionalmente quemado, digamos, ¿no? Y una vez que comenzó el fuego es prácticamente imposible apagarlo, ¿no? Bueno, en esa combustión, pues evidentemente se liberan gases contaminantes y partículas que son realmente muy perjudiciales para la salud, y que pues también se originan y se producen pues aguas que pueden contaminar suelos, ríos, etcétera, ¿no? Bueno, uno yo creo que de la gran suerte que tenemos con el neumático es que es posiblemente uno de los mejores ejemplos de economía circular. El neumático tal como está establecido y diseñado el procedimiento de gestión, pues nos permite que prácticamente la totalidad de los neumáticos, si las cosas se hacen bien, evidentemente, que la totalidad de los neumáticos que se ponen en el mercado llegan a completar ese giro en el que es la economía circular, de tal manera que al final se puede terminar con prácticamente en su totalidad con una valoración completa de ese neumático. Es realmente, yo creo, de los ejemplos más claros de cómo un sector, en este caso el sector del neumático y todos los operadores que intervienen, entre ellos lógicamente los talleres, pues haciendo las cosas bien, digamos, dan un ejemplo al conjunto del sistema económico y al conjunto de la sociedad de cómo trabajar en el marco de esta economía circular. Bueno, aquí se recogen un poco para que tengamos una idea de ese proceso de economía circular, cuáles son los principales flujos en el mercado de neumáticos. Evidentemente, todo empieza con los neumáticos que se ponen que se incorporan al vehículo como neumático de reposición, que evidentemente pues una parte son vehículos nuevos, neumáticos nuevos, otra parte son neumáticos de segunda mano, de segundo uso, otros son neumáticos reusados y evidentemente también hay unas importaciones de neumáticos de este tipo de categorías. Bien, este neumático que se sitúa, que se coloca en el vehículo, que se instala en el vehículo, pues a consecuencia del uso se convierte en un neumático fuera de uso, y a partir de aquí, digamos, empieza todo el recorrido de la gestión de este residuo. Evidentemente, el primer paso, y obviamente creo que es el paso absolutamente fundamental porque es, digamos, el que da origen a todo, es la retirada en los talleres, donde, bueno, pues lo conocéis perfectísimamente, pues, digamos, comienza la aventura, digamos, del neumático. Esos neumáticos deben ser recogidos por los sistemas de gestión establecidos. Ese neumático se somete a una inspección y clasificación para determinar, pues, digamos, cuál es el camino que va a recoger. Esta inspección y clasificación también deben estar sometidos los neumáticos procedentes de los CAT, de los centros autorizados para tratamiento de vehículos. Y, digamos, como resultado de esta inspección y clasificación, pues los neumáticos al final tienen 4 vías distintas. Una de ellas, que es la más interesante y es la que, digamos, el objetivo de la política de gestión de riesgos pretende potenciar, que es la preparación para la reutilización, de tal manera que ese neumático pues vuelva de nuevo
o bien como neumático de segunda mano o bien como neumático reutilizado, digamos, a recorrer este camino. Los otros caminos son, evidentemente, pues una parte también es exportada y se exporta un número relativamente significativo de neumáticos que fuera de uso. Y las otras dos, que ya son las fases de valorización, por un lado tendríamos el reciclado o la valorización material, de la cual, pues a través de las plantas de tratamiento, pues se obtienen los tres componentes fundamentales, que son el caucho por un lado, el acero o el textil. Y por otro lado, otra de las vías es la valoración energética, pues utilizándose el neumático triturado, pues como combustible, o bien en cementeras o también incluso en centrales térmicas. Un poco para tener idea de cantidades y de cifras, pues estos son datos del año 2017, tendríamos que prácticamente el neumático nuevo con el uso normal, pues en torno a un 10% del peso se desgasta y se pierde, si es digamos, el desgaste natural o normal de su utilización. El neumático fuera de uso, después de esa clasificación, pues pasaría a las tres vías que comentaba antes. La más importante en cuanto a volumen, con prácticamente un 48%, es la valorización material, de las cuales pues aquí sería recogido cuáles son las tres salidas, que tiene incluso una pequeña significación, aunque muy pequeña importancia, pero también, digamos, que utilizarse en obra pública. En cuanto al neumático que vuelve al mercado como neumático de segundo uso o recauchutado, estaríamos en torno al 13% y casi un 40% pues va a ser quemado y utilizado como combustible. Bueno, el principal, digamos, la principal vía de valorización material es, en este caso, la del caucho, tanto el caucho granulado como el polvo de caucho. Bueno, pues fundamentalmente sus usos prioritarios sería en la construcción y el mantenimiento de campos de césped artificial, pavimentos de seguridad u otro tipo de usos ya menos importantes, pero que van haciendo, como el tema de polvo en mezclas bituminosas. Bueno, este sería un poco el panorama que quería, digamos, un poco presentar antes de entrar en las modificaciones que se han introducido. Bueno, el Real Decreto que regula la gestión de los neumáticos fuera de uso es un Real Decreto del año 2005. Eso significa que tiene una serie de lagunas y que debe ser actualizado, porque evidentemente, es decir, del año 2005 a este llevamos prácticamente ya 15 años de vigencia. Ya hay algunas cuestiones que deben ser objeto de revisión. Sin embargo, es decir, durante el año 2018 y principio del 19, pues se constató y lamentablemente se sigue constatando la existencia de problemas en el normal funcionamiento de los sistemas de gestión y en el normal funcionamiento del ciclo de gestión del neumático. Eso llevó a que se acordó con comunidades autónomas y con las asociaciones a llevar a cabo digamos, una reforma parcial por razones de urgencia de la vigente norma, posponiendo la revisión en profundidad del Real Decreto a el momento en el cual se transponga la normativa española, las últimas directivas comunitarias del año 2018, donde incorporan nuevos aspectos que habrá también que incorporar. Eso está previsto que se haga a través de la nueva ley de residuos que está en tramitación en el Ministerio, en la cual está trabajando el Gobierno y que evidentemente dará pie a una revisión más en profundidad que haremos en los próximos años. Por tanto, nos encontramos, como decía, en una reforma parcial y en una reforma dirigida a resolver algunos de los principales problemas que se habían detectado. Bueno, en esas reuniones que se mantuvieron con comunidades autónomas y con asociaciones sectoriales, pues se identificaron una serie de puntos de mejora que eran, pues que se consideraban que eran absolutamente imprescindibles y necesarias. Una de ellas era la ampliación del ámbito de actuación del sistema para incorporar también
otros neumáticos que hasta este momento no estaban siendo, digamos, tratados a través de este sistema establecido, definir y aclarar el alcance de la responsabilidad ampliada del productor, precisamente para evitar problemas en retrasos en recogida y en no recogidas en talleres, entre otras cosas. Definir y clarificar cuáles son las obligaciones que corresponden a los centros autorizados para el tratamiento de vehículos, a los CAT. Bueno, también clarificar el papel de los puntos limpios, mejorar información, es decir, una serie de cuestiones que ahora quiero ir comentando. Bien, estos eran, digamos, los puntos de acuerdo que se adoptaron en su momento y sobre los cuales, digamos, se ha trabajado para que en el nuevo Real Decreto, en el Real Decreto 721 del año de este año, del 20, pues se hayan incorporado. Entonces, ahora, un poco para cada uno de esos ámbitos de mejora que decía, iré comentando qué cosas qué cosas se han hecho y qué cosas se han modificado. Bueno, el primero de las cuestiones que decía era la ampliación del ámbito de actuación del sistema para incorporar, digamos, el mayor número de todos los neumáticos al sistema de gestión. La primera cuestión es que se han incorporado al sistema los neumáticos de mayor tamaño, los neumáticos de diámetro superior a los 1.400 milímetros, que hasta este momento estaban fuera de este sistema. A partir del día 2 de enero del año 21 del próximo año ya se tendrán que gestionar al igual que otros neumáticos y a partir de ese momento también estará prohibido su vertido o su depósito en vertedero. Otra de las cuestiones que se ha hecho con esta idea de ampliar es que se ha modificado y se ha ampliado la definición de productor, incluyendo también a los fabricantes en España de neumáticos recauchutados sobre carcasas importadas y a los importadores de neumáticos de segunda mano y los importadores de neumáticos recauchutados. De tal manera que estos productores también tendrán que declarar los neumáticos que ponen en el mercado y contribuir a la financiación del sistema, de tal manera que, como decía, pues no dejamos fuera ningún tipo de neumático del proceso de gestión. Y por otro lado, también se ha incorporado al sistema el tratamiento que deben dar los CAT a los neumáticos que comercializan como neumáticos de segunda mano y neumáticos para los cuales no pueden justificar adecuadamente el tratamiento de ese neumático por un gestor autorizado. Luego hay una pregunta sobre este tema y extenderé un poco más, ¿no? Bueno, en cuanto al tema de la definición del alcance de la responsabilidad ampliada del productor, yo creo que esto es uno de los elementos, de los cambios más importantes. Es decir, lo que se ha hecho, se ha definido las obligaciones del productor, de tal manera que lo que se señala o lo que ahora se comenta es que el productor está obligado a gestionar los neumáticos que pone en el mercado cuantas veces sea necesario y hasta la completa valorización. De tal manera que, digamos, el productor del neumático es responsable de, digamos, retirar y gestionar el neumático la primera vez que se retire, la segunda y la tercera, es decir, toda la vida de ese neumático hasta que ese neumático finalmente es valorizado de alguna manera, ¿no? Y realmente, es decir, esta solución o este elemento, digamos, va en línea con o va a resolver uno de los causas que justifican o que motivan los problemas que se estaban poniendo en la retirada, es decir, digo, en la recogida en talleres, ¿no? Es decir, y es que, hasta ahora, en este gráfico se puede ver, hasta ahora los fabricantes venían poniendo en el mercado y consideraban que su obligación era estas líneas, estas columnas en azul, pero realmente la recogida que estaban haciendo era la cantidad que está, las columnas que están en rojo, en naranja, ¿no? Es decir, esta diferencia, este exceso de recogida que se hacía por encima de la puesta en el mercado era precisamente esos neumáticos que volvían al mercado de reposición o bien como neumáticos de segunda mano o bien como neumáticos reconstruidos. Bueno, otro de los temas que también comentaba era aclarar o concretar las obligaciones que sobre los neumáticos fuera de uso corresponden a los centros de tratamiento de vehículos. Hay que tener en cuenta que de los neumáticos que entran en los centros, en los CAT, acompañando a los vehículos, pues prácticamente un tercio de esos neumáticos vuelven de nuevo al mercado de reposición como neumáticos preparados para la utilización y comercializados como neumáticos de segunda mano, de segundo uso.
Bueno, es decir, lo que se dice es que el CAT debe gestionar y debe financiar a los sistemas de gestión precisamente para o por los neumáticos que vuelven al mercado y para los cuales el CAT no puede justificar que han sido adecuadamente tratados. Bueno, otro de los temas que evidentemente también preocupan especialmente a los talleres eran precisamente los problemas con la recogida en los puntos de generación, con los retrasos, etcétera. Una de las cuestiones que se incorpora en la norma es que se mandata al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para que defina los criterios que permitan asignar a cada comunidad autónoma cuáles las cantidades que deben ser recogidas por los operadores, por los gestores, ¿no? Yo creo que esto es una de las mejores, yo creo, de las mejores herramientas que nos va a dar o que vamos a tener para resolver esta cuestión. Por otro lado, evidentemente, la falta de entendimiento entre los talleres y los gestores no solo proviene, aunque sí, evidentemente es muy importante, pero no solo proviene de la retirada o no y de las cantidades que se retiran, sino también pues, un poco de lo que es la gestión ordinaria y el día a día y la relación comercial en definitiva, ¿no? Para eso lo que está previsto también es que se va a trabajar con las administraciones públicas y, lógicamente, las asociaciones en la formalización de un código de buenas prácticas para la gestión de neumáticos de fuera de uso, donde lo que se pretende precisamente es que se defina en qué condiciones deben realizarse las relaciones esto entre los distintos operadores que intervienen en el ciclo de gestión. Bueno, otro de los temas que también venía o que estaba conflictivo en ocasiones era precisamente el papel de los puntos limpios en la gestión de los neumáticos. Es decir, lo que está claro es que la intervención de los puntos limpios en la recogida de neumáticos debe ser absolutamente excepcional, es decir, debe ser casos absolutamente extraordinarios, digamos, no es lo normal y no debe ser en absoluto normal. No debemos permitir que sea lo normal porque evidentemente sería una inadecuada utilización. Lo que ocurre que es cierto que en ocasiones pues, neumáticos usados llegan a los puntos limpios porque son abandonados en la vía pública o por las razones que sean, ¿no? Bueno, ahí lo que se establece en el Real Decreto es que las autoridades responsables, las autoridades ambientales responsables de esos puntos limpios y también los sistemas integrados de gestión deben establecer en el plazo de un año unos convenios de colaboración donde precisamente establezcan y definan bajo qué condiciones pueden depositarse en neumáticos en los puntos limpios, cuáles son las garantías para que no sea motivo de fraude y también, evidentemente, cómo se va a financiar la retirada de los neumáticos en esos puntos limpios. Bien, otro de los temas también significativos es que esto se quería y se necesitaba mejorar la información disponible. Fernando, sí. Fernando, perdona, estamos en tiempo. Hay varias preguntas para ti. Te ruego vayas terminando. Muchas gracias. Muy bien, pues paso entonces a las cuestiones que habéis planteado. Bueno, que posiblemente coincidan con las cuestiones que se están planteando ahora. Bueno, el tema de los CAT, ¿cómo garantiza el CAT el correcto tratamiento de la gestión de los neumáticos? Bueno, evidentemente los neumáticos preparados para la utilización y comercializados por un CAT pueden tener 4 destinos. Es decir, que se comercialicen y monten en talleres del propio CAT. En ese caso, evidentemente, el CAT debe gestionar los neumáticos que retira igual que el resto de los neumáticos. Es decir, tendrá que establecer un convenio, un acuerdo con un gestor. Habrá otros neumáticos que se comercializan y son montados fuera del CAT. En este caso, los profesionales que los adquieren, evidentemente serán talleres, pues deben justificar al CAT que esos neumáticos, los neumáticos de segunda mano, los neumáticos fuera de uso que se han generado a la instalación de esos, al montaje de esos neumáticos de segunda mano, también han sido valorizados adecuadamente y habrá un grupo de que pues, sea pequeñas ventas que haga el CAT de neumáticos que se escapan por completo digamos, del control del CAT. En ese caso, evidentemente, el CAT deberá financiar y deberá
digamos, dar de alta esos neumáticos, solamente ese tipo de neumáticos en los sistemas integrados de gestión. Bueno, los parámetros objetivos en los cuales se está trabajando, es decir, que estamos trabajando con las comunidades autónomas, con todas ellas, para definir ese procedimiento. Ese procedimiento estará ya en vigor a principio del año que viene, y lo que se pretende es precisamente, en base a la información de ese registro de productores, indicar y establecer en cada comunidad autónoma la cantidad de neumáticos que cada sistema integrado de gestión debe recoger en los talleres, ¿no? Esto, bueno, ¿cómo se va a controlar? Pues bueno, va en la línea que comentaba, es decir, la puesta en marcha del registro de productores de producto va a permitir conocer con claridad cuáles son los neumáticos que se ponen cada año y que cada sistema y que cada productor pone cada año en el mercado, y por tanto podemos conocer de primera mano cuál es el volumen de los neumáticos que habrá que retirar. Bueno, en el caso de los puntos limpios, bueno, pues ya lo he dicho, es decir, digamos, habrá que establecer un convenio para que regule la relación entre el punto limpio y los sistemas de gestión. Otra de las preguntas que me habéis trasladado era el tema de la declaración de veracidad de la información suministrada. Bueno, en el procedimiento para la inscripción en el registro está previsto, hay una casilla específica, con lo cual no tiene mayor complicación. Bueno, como he dicho antes, los CAT deben inscribirse, aquellos CAT que comercialicen neumáticos de los cuales no puedan después justificar que han sido adecuadamente gestionados, deberán inscribirse en un sistema integrado para ese tipo de neumáticos, y evidentemente cuando se haga su inscripción, pues tendrán que aportar un certificado de adhesión. Y ya para terminar, algunas cuestiones, es decir, bueno, pues son un poco casuísticas, ¿no? Es decir, evidentemente hay una cuestión clara, y es que los neumáticos de segunda mano que se comercialicen solamente pueden ser aquellos que un gestor autorizado haya sometido a las pruebas que están previstas en la norma UNE 690-051, y que certifique bajo su responsabilidad que ese neumático reúne las condiciones y reúne las características para poder ser comercializado como de segunda mano. Exclusivamente esos serán los neumáticos de segunda mano que puedan ser comercializados. Otra pregunta que me trasladais es qué pasa con los neumáticos que se ponen en sustitución mientras llega el neumático nuevo. Bueno, es decir, en ese caso entiendo que esos neumáticos que se ponen, digamos, transitoriamente, es decir, no son un residuo, porque realmente hay un propietario de ese neumático, que será el taller, me imagino, o alguna persona, y evidentemente, es decir, como no han sido desechados por el poseedor, no es un residuo y por tanto no estaría afectado por esta cuestión. Y por último, bueno, ¿quién tiene la responsabilidad cuando los sistemas integrados no atienden las responsabilidades que han adquirido con los talleres? Pues evidentemente la respuesta es bastante clara. Es decir, digamos, la autoridad ante la cual tiene que reclamar es la comunidad autónoma. La comunidad autónoma es la autoridad competente, tal como lo tiene delegado por la legislación actual, por la ley 22/2011, en donde dice con absoluta claridad que corresponde a las comunidades autónomas esta cuestión. Y yo creo que la reclamación es absolutamente clara. Y los próximos pasos, lo que decía, vamos a hacer una nueva revisión que tiene que estar aprobada antes del 5 de enero del año 23, y que evidentemente pues que trabajaremos en esa línea. Pues muchísimas gracias, y quedo a la espera de vuestras preguntas. Pues muchas gracias, Fernando, por tu explicación y tu exposición. Efectivamente, esto ha sido un primer paso, pero hasta la publicación de la ley, pues estaremos atentos e informaremos a nuestros asociados, y esperemos contar, como ha sido esta mañana, contigo y con el Ministerio. Hay varias preguntas, pero no obstante hemos seleccionado dos. Se finalizó el periodo de participación pública en julio del anteproyecto de ley de residuos de suelos y suelos contaminantes. Una vez que se publique, habrá que adaptar el Real Decreto sobre los neumáticos fuera de ley. ¿Cuál es el procedimiento y será posible incluir dentro de la adaptación mejoras que se detecten derivadas de la aplicación del Real Decreto, Fernando? Pues sí, claro, pues efectivamente, es decir, una vez que las Cortes aprueben la nueva ley, evidentemente habrá que
que llevar a cabo una revisión del Real Decreto que regula la gestión de neumáticos y obviamente, es decir, en ese momento no será una revisión parcial como se ha hecho en este caso, sino que se llevará a cabo una revisión completa del Real Decreto y obviamente ahí se puede completar otras cosas y perfeccionar cosas que a lo mejor con este Real Decreto no hayan quedado bien claras. Hay una cuestión meramente práctica e importantísima para los talleres. El Ministerio va a prever unos criterios absolutamente objetivos. ¿Qué sucederá en el caso, Fernando, que se produzcan en la realidad después, una vez que se establezcan los cupos comunicados por la consejería que corresponda de Medio Ambiente? ¿Qué sucederá en el caso que haya desajustes? Te hago esta reflexión porque la ley evidentemente se plasma en un texto, pero después la realidad es otra, ¿no? La realidad es que los talleres no tienen no tienen capacidad de almacenaje, ni de espacio, ni de tiempo, y tendremos que ser ágiles, tanto el Ministerio como la propia consejería, para solucionar en el caso de que haya desajustes. ¿Prevemos algo en este sentido con el Ministerio? Sí, vamos a ver, esto en el acuerdo que estamos negociando con las comunidades autónomas hay dos cuestiones. En primer lugar, se van a definir y se define en cada comunidad autónoma la cantidad que corresponde recoger a Signus y a CNEU, de tal manera que va a estar tasado y la comunidad autónoma va a saber las cantidades que deben recoger unos y otros, de tal forma que si comprueba que no han recogido esas cantidades, pues podrán ser objeto de sanción con la comunidad autónoma, pero aparte de eso, como es posible, como puede suceder, que en algún momento pueda haber necesidad de recoger por encima de esos volúmenes, está previsto también, digamos, un procedimiento que deba aplicar la comunidad autónoma para que ese exceso también se recoja por los sistemas. Perfecto, Fernando. Esa es una cuestión esencial en esta nueva ley y yo creo que la comunicación entre el Ministerio y la Consejería debe ser muy fluida para evitar que los talleres tengan ese perjuicio de almacenaje, porque realmente ellos no son, su actividad es la de reparación de automóviles, de cambio de neumáticos, pero no la de almacenaje. Será fundamental y yo creo, y te agradezco mucho las palabras, porque de algún modo se manda un mensaje de tranquilidad a nuestros asociados de que el Ministerio está pendiente de ello. Hay otra pregunta y con esta terminamos. No obstante, cualquiera que quiera hacer una pregunta la puede hacer por escrito y Fernando le dará debida respuesta. Muy bien, sí, la venta online de neumáticos, ¿cómo se controla la gestión de los NUFUM? Bueno, en el caso de la venta de los neumáticos, todo depende, hay dos situaciones. Que el vendedor, digamos, la plataforma a la cual se compra sea una plataforma extranjera, en cuyo caso será el importador, será el comprador español de esos neumáticos el que debe declarar esos neumáticos como un productor, es decir, como una importación sin más. Esa es una situación que es posiblemente la más frecuente, es decir, una plataforma online extranjera a la cual un taller o un comerciante español compra neumáticos, es el comerciante del taller el que se convierte en importador y el que debe declarar esos y contribuir a la tasa de esos neumáticos. Y otra distinta es que la plataforma online sea española, en cuyo caso es la plataforma la que debe declarar los neumáticos que venda en el registro y debe contribuir financieramente por esos neumáticos. Pues no vamos a proceder a más preguntas, no obstante, si alguien quiere, se hará por escrito. Fernando, muchísimas gracias. Pues nada, seguiremos encantado. En contacto contigo porque esto, lógicamente, nuestras empresas necesitarán una información adecuada y tú entras ahí, eres una pieza clave. Muchas gracias, Fernando, y estaremos en contacto. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Enhorabuena y felicidades por esta iniciativa de este seminario virtual y desde luego encantado de seguir colaborando y de poder, pues, digamos, aclarando las dudas que puedan surgiendo. Muchísimas gracias. Muy bien.